Buenos días, amigos. Agradezco a la organización del evento por la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos de devoción. Y claro, lo que nos trae este evento en este momento, en esta oportunidad, es el deseo de reflexionar sobre la palabra de Dios y especialmente el tema de Romanos. Y nosotros vamos a oír, y ya escuchamos anoche, vamos a oír diversos especialistas sobre el tema general propuesto, que es el justo por la fe vivirá. Pero en este momento corto, yo les pido que nos olvidemos un poquito de Martín Lutero y de Pablo y focalicemos en Cristo como intérprete de la palabra, en Cristo como hermeneuta del texto. Por eso, en este momento, yo quiero pensar en Jesús como aquel que lee y de alguna forma comprende y enseña la Biblia. Sobre ese asunto hay diversos versículos bíblicos que muestran a Jesucristo como el intérprete de la palabra. Por ejemplo, yo podría mencionar Mateo 5, 17 a 20, es uno de ellos. Otro que podría mencionar es Juan capítulo 5, versículo 46, es otro de ellos. Pero tal vez el más impresionante que muestra a Jesucristo como hermeneuta del texto es Lucas 24. Y yo les pido que me acompañen. Lucas 24. La perícopa está en el versículo 13 hasta el 35. Lucas 24, 13 a 35. Delante de la belleza de esta narrativa, John Drury afirma que esta narrativa es una mezcla de elementos comunes y admirables, con un clímax comparado solamente a las narrativas del buen samaritano, el hijo pródigo y la narrativa de Navidad. Ustedes saben que esta es una historia clásica y dicen los especialistas, una narrativa que nos permite focalizar en el asunto de la interpretación bíblica, teniendo a Jesucristo como significado y significante, o sea, como aquel que es el sentido del texto y como aquel que atribuye sentido al texto. Dos cosas. Nosotros pensamos normalmente en Jesucristo como el que es el sentido del texto. En esta mañana quiero reflexionar sobre Jesucristo como aquel que atribuye sentido al texto. Ustedes saben que hay varias maneras de abordar la Biblia. Y eso va a depender de las personas y de los intereses. Para usar una metáfora, podemos abordar a la Biblia como alguien que compra un auto. Podemos hacer un test drive para conferir el funcionamiento del auto. O podemos, tal vez, para hacerlo mejor y para hacerlo más personal, podemos abrir el capó del auto y leer el manual a fin de descubrir las características técnicas de la máquina y para entender su mecanismo de funcionamiento. Esta segunda opción, abrir el capó del auto, nos permite más familiaridad con el auto y puede llevar el interesado a realmente comprar la máquina que él desea. Podemos llamar este abordaje de abordaje genético. Para conocer la hermenéutica de Cristo, amigos, es necesario abrir el capó del auto. Es necesario leer el manual del auto. Es necesario familiarizarse con el manual del auto. ¿Para qué? Para descubrir sus particularidades de cómo Jesús utilizó la Escritura. Obviamente esto requiere tiempo, requiere paciencia y requiere un poco de habilidad. Bueno, entonces vamos a abrir rápidamente el capó del auto y vamos a ver qué está por dentro de la máquina.
Conforme a la observación de Robert Brown, la perícopa de Lucas 24, 3 a 35 presenta un círculo hermenéutico compuesto de 5 elementos. El primero es el círculo primero, es la acción en el mundo que choca las expectativas. Lucas capítulo 24, versículo 14 nos informa que iban caminando y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y podemos deducir a partir de los versículos 16, 19, los acontecimientos que habían experienciado destruyeron sus expectativas. Y lo que parece evidente entonces es que las acciones ocurridas interfieren en la realización de las expectativas y consecuentemente deja a los discípulos fragilizados, abriendo posibilidad de interpretaciones equivocadas de los hechos y también la posibilidad de repensar sus propias expectativas. Círculo 2. La experiencia global es destruida, provocando reflexión sobre la necesidad de renovarlas. Entendemos en el texto que delante del chasco, la pregunta que los discípulos se hacen es: ¿qué ocurrió? Lo que esperábamos no se cumplió. Entonces, ¿qué ocurrió de hecho? Me llama la atención que ellos no dicen: vamos a construir una epistemología. Vamos a proponer un cuadro teórico. No. Ellos conversan, dice el versículo 14, sobre todas aquellas cosas que habían acontecido. Claramente, ellos reflexionan acerca de las acciones previas, acciones que acabaron de manera impresionante. Y no es apenas eso, ellos están muriendo de miedo. Ellos vivieron o están viviendo por detrás de puertas cerradas. Al final, ¿quién garantiza de que ellos no sean los próximos a ser destruidos? Los discípulos no habían sido bien sucedidos en la lectura de la realidad. Ellos habían interpretado mal las evidencias, como se ve en el versículo 21, donde dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, la interpretación de ellos, de los hechos, los había destruido en su expectativa, porque lo que esperaban no ocurrió, porque la interpretación los había llevado a un camino equivocado. Círculo 3. Retorno a la escritura con nuevas preguntas. En medio a la perplejidad, a la expectativa, un desconocido se aproxima y camina con ellos a lo largo de la carretera y no es reconocido, dice el versículo 15 y el versículo 16. Y el desconocido, con comportamiento de maestro, parece duro, pues les dice: insensatos, tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho, versículo 25. Y después de esta afirmación dura, una pregunta reflexiva: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 26. Y a seguir, el desconocido les da una clase de interpretación de las Escrituras. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras, en todas las Escrituras, lo que de él decían. Lo que el extraño, lo que el desconocido parece decir es lo siguiente: si ustedes quieren saber lo que está ocurriendo ahora, ustedes tienen que saber lo que ocurrió antes. Si ustedes quieren entender el presente, ustedes deben entender el pasado. Si ustedes quieren entender estas cosas actuales, necesitan aprender con las personas de ayer: Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Círculo 4. Esto conduce a un nuevo nivel de acción, que es la comunión. Reflexionar, indagar, profundizarse en la comprensión de la Escritura es importante, es muy importante, pero no es suficiente. Es necesario comunión, nos enseña el texto. En este nivel es lo que podemos considerar el punto del cambio. El punto del cambio. Y todo empieza con la comunión. Los dos discípulos participan no más de un discurso redentivo, pero sino de una acción redentiva.
y ellos invitan al desconocido a participar del alimento y le dicen: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, dice el versículo 29. Y en esta acción el desconocido se torna un auténtico compañero de caminata, alguien con quien se puede compartir el pan. Y en este momento, dice el versículo 31, se abren los ojos. Círculo 5. La perspectiva de acción se queda o se torna más amplia. Los discípulos no disfrutan de un momento de sentarse en una silla confortable y por el resto del día hablar y meditar en la gran experiencia religiosa que habían experimentado con ese desconocido que ahora les es familiar. Eso no es posible, no hay tiempo, porque hay una verdad a ser compartida y por eso la acción necesita continuar inmediatamente. Pero ahora es una acción amparada por una nueva comprensión que puede lidiar con el miedo, la ansiedad y el peligro. Así, de esta forma, el círculo es completado. El choque por las acciones inesperadas da lugar a una comprensión consciente y más amplia, el resultado de una mejor comprensión de los hechos, lo que implica en una mejor comprensión y eficacia de la misión. Pensemos rápidamente en el texto central de esta pericopa, Lucas 24-27. El texto dice: y comenzando desde Moisés. Leamos, yo estoy aquí con una versión nueva, dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que de las escrituras decían acerca de él mismo. Pensemos un poco en algunas frases en la frase de este versículo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. La cláusula comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas puede ser entendida de dos maneras. Una de ellas es que Jesús comenzó con la ley y los profetas a fin de encontrar cosas escritas sobre él mismo. Pero la comprensión más probable es que él investigó en todas las escrituras, pero principalmente empezando por la ley y los profetas. O como escribe Leon Morris, Jesús empezó un estudio bíblico sistemático. Sí, aquí Jesucristo actúa como un auténtico teólogo bíblico sistemático. Lo que aprendemos con Jesucristo es que para comprender a Cristo y para comprender a toda la palabra, necesitamos de toda la palabra. No debemos mutilar la palabra, seleccionando apenas aquello que nos interesa. Este ejercicio hecho por Jesucristo se coloca en directo antagonismo a una práctica común, infelizmente, en nuestros días. Como escriben Firth y Jamie Grant, uno de los problemas del criticismo histórico fue su tendencia de atomizar el texto y mirar para el mundo por detrás del texto. Mirar apenas al mundo por detrás del texto, frecuentemente privilegiando fuentes hipotéticas en vez de prestar atención al texto que de hecho tenemos, el texto final en nuestras manos. Cristo, el hermeneuta, huye de esa práctica. Él une lo que hoy a veces nosotros atomizamos. Es verdad que cuando Jesucristo hace un abordaje de todas las escrituras, lo que tenemos aquí implícito es la indicación de que la comprensión de la escritura involucra mucho más do que apenas algunos textos seleccionados. Debemos estudiar la escritura de forma completa. Si Jesucristo estuviese aquí entre nosotros participando de este simposio y si tomase el micrófono, tal vez él diría lo siguiente: amigos, aunque ustedes tengan sus especialidades y aunque ustedes sean profesores de materias específicas, no se olviden del todo, pues es el todo que da sentido a las especificidades. Ustedes no son profesores de esta o de aquella clase. Ustedes no son especialistas de aquel o de este asunto. Ustedes son profesores de toda la palabra. Y su asunto, su especialidad aparece en este o en aquel texto. Pero no se olviden, por favor, diría Jesús, no atomicen la palabra. El texto continúa: les declaraba
Aquí claramente Lucas quiere decir interpretar o expresar el pensamiento en palabras. En el camino a Emaús queda claro que una de las primeras actividades de Cristo, del Cristo resucitado, fue interpretar la Escritura. Lo que necesitamos comprender de este ejemplo es que la interpretación de Jesucristo, de quién Él es, era sumisión a la luz de las Escrituras hebreas, y es el fundamento de la iglesia. Cristo enfatizó a los 2 discípulos, no que ellos estaban rechazando las Escrituras porque estaban depositando su confianza en su propia sabiduría. Cristo enseñó que ellos deberían entender plenamente la Escritura. Su comprensión de Jesús les dio acceso a la comprensión de la Escritura. Su comprensión de la Escritura los capacitó a comprender a Jesús. No fue ni una cosa y ni otra, y ni mismo primero uno para después el otro. Parece que las dos cosas se alimentan al mismo tiempo, una cosa alimentando otra. O sea, comprende la Escritura para comprender a Jesús, o comprender a Jesús para comprender la Escritura. Tal vez Jesús hoy tomaría el micrófono aquí al frente y diría: hijos e hijas, ustedes son intelectuales, ustedes son formadores de opinión, por favor, necesitan ser buenos intérpretes. Para eso, ustedes necesitan total familiaridad con la palabra y con el autor de la palabra. Antes de emitir opinión sobre este o aquel asunto, empiecen el día leyendo la Escritura, descubriendo a Cristo en la Escritura, y el Cristo descubierto les dará condiciones de entender la palabra. Y el texto sigue: en todas las Escrituras. William Shedd explica que el vocablo escritura se refiere a la colección de escritos conocidos como los libros sagrados del pueblo judío. Tal vez si Jesús tomase hoy el micrófono, diría: hijos e hijas, conozcan toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, incluyendo Primera y Segunda Crónicas. Y el texto termina diciendo lo que de él decían. Amigos, hay una pregunta que a veces viene a mi mente cuando leo esta frase, lo que de él decían. Y yo me pregunto, ¿qué temas del Antiguo Testamento Jesucristo será que mencionó a los 2 discípulos? Y yo sé que cualquier respuesta no es suficiente para contestar esta pregunta, pero considerando los momentos y símbolos que a él se refieren en el Antiguo Testamento, yo tengo algunas sugerencias del contenido de esta conversa. Puede ser Génesis 3:15, la promesa hecha a Adán y Eva. Puede ser Génesis 22:18, la promesa hecha a Adán. Puede ser Éxodo 12, el Cordero de la Pascua. Puede ser Levíticos 16:1-34. O puede ser Números 21:9, la serpiente de bronce. O puede ser Deuteronomio 18:15, el gran profeta. O puede ser Isaías 7:14, Emanuel. O puede ser Malaquías 4:12, el sol de justicia. Yo no sé. Yo sé que con su abordaje, Cristo no apenas ajustó la comprensión de los 2 discípulos de algunos versículos específicos, pero también les posibilitó una comprensión más amplia y una reorientación de su vida, de toda la Escritura. Tal vez si lo invitamos a Jesucristo a tomar el micrófono y a decirnos un par de palabras, Él diría: hijos e hijas, ustedes son profesionales de la palabra, pero por favor, yo quiero que ustedes estén en constante relacionamiento conmigo. Cuando enseñen y cuando escriban, sean profesionales, pero conmigo sean amadores. Conmigo, a mi lado, yo no quiero profesionales del texto. Conmigo, yo quiero gente que me ame, sin técnicas y sin métodos. Yo quiero que me busquen apenas como alguien que quiere tener un momento especial y no como alguien que quiere hacer una tarea. Un aula, una clase, un artículo, diría Jesucristo, que no tiene experiencia personal conmigo, puede llamar la atención, pero nunca será un medio de transformación.
una disciplina, un artículo, un libro que no tenga experiencia personal conmigo puede llamar la atención, pero nunca será un medio de transformación. Terminando, esta fue una tremenda ola. Yo quería estar en ese momento. Pero no fue apenas un aula, fue un gran sermón, donde las profecías relacionadas a la encarnación, nacimiento, enseñanza, milagro, sufrimiento, muerte y resurrección del bendecido Jesucristo son presentados, ilustrados y aplicados por Él mismo, a Él mismo. La perícopa de Lucas 24 nos coloca delante de por lo menos un par de dilemas. Primero, apenas para pensar y los menciono rápidamente. Infelizmente hay demasiado dominio profesional de la Biblia. Infelizmente hay demasiado dominio profesional de la Biblia. Eso es importante. Pero amigos, necesitamos un poco más de una lectura laica de la Biblia. No apenas profesional y técnica, pero también laica, de alguien que quiere aprender del texto, sin técnicas, sin métodos, pero con el corazón y la mente abiertos para llegar al corazón del texto. Número 2, no debemos limitar la lectura de la Biblia a un abordaje meramente interpretativo y mucho menos a una interpretación particular. Los discípulos hicieron eso y se chasquearon. Número 3, a veces gastamos mucha energía focalizando en el género literario, cuando en verdad debemos focalizar en la persona que está por detrás del género literario. Amigos, necesitamos de una buena interpretación que nos conduzca siempre a una buena aplicación y una buena experimentación. Y para eso necesitamos conocer al autor del texto. Número 4, muchas veces ignoramos con frecuencia el hecho de que una excelente lectura de la Biblia demanda, exige un gran lector, no un técnico del texto, sino un devoto, un apasionado, alguien que quiera aproximarse con piedad, con humildad y con sinceridad al texto. Necesitamos ir al texto, no inicialmente como intérpretes, sino como alguien que está aprendiendo, como alumnos, como constantes alumnos, como alguien que carece de orientación, dejando de lado nuestras certezas, nuestras seguridades, demostrando sed y hambre de la palabra de Dios. Y finalmente, hay una asustadora ausencia de una cultura de lectores de la Biblia como había en el pasado. La gente poco lee la Biblia, y no hablo apenas de jóvenes, hablo también de adultos. Necesitamos volver a ser el pueblo de la Biblia. La palabra debe ejercer la misma o superior fuerza que ejercía en la vida de nuestros pioneros. Y nuestros seminarios de teología tienen un papel preponderante en instaurar esta cultura. Necesitamos volver al texto, leer el texto en su simplicidad, en su belleza. Yo termino esta reflexión de esta mañana con el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amigos, es muy interesante percibir que Jesucristo era poderoso en obra y en palabras, en hechos y en dichos, en esta secuencia. El texto es colocado en esta secuencia. Ergo, kai, logo. ¿Será una coincidencia? Tal vez no sea. Jetson Boy nos recuerda que la secuencia acción-palabra en griego
que ocurre aquí en relación a Cristo sugiere que hay algo significativo en curso, aunque sea una agenda teológica no reconocida. La reversión, la otra secuencia de esta narrativa, palabra, acción, podría indicar un abordaje teológico que comprende la verdad como algo inicialmente teórico para entonces ser colocado en práctica. Sería una secuencia natural, digamos, para la teología bíblica o para cualquier teología, que da prioridad a la palabra en relación a la acción. Bueno, sea cual fue la motivación del autor, lo que condujo a Lucas a escribir de esta forma, se constituye en una lente, en un anteojos fundamental a través del cual nosotros debemos leer esta historia. Jesucristo, haber sido un profeta poderoso en obras y en palabras, nos alerta para el hecho de que acciones definen lo que decimos. Acciones definen lo que decimos. Acciones definen lo que enseñamos. Acciones definen lo que enseñamos. Pensemos en lo siguiente. Nuestro hacer es la definición o explicación de nuestra doctrina. O sea, lo que practicamos clarifica lo que hablamos. Ustedes ya pensaron, amigos, en el impacto que la secuencia acción-palabra tendría sobre nuestra vida cristiana personal y sobre la comunidad, sobre la iglesia general. Al final de cuentas, amigos, palabras buenas son baratas y fáciles, pero buenas acciones no tienen precio y son difíciles. Es mi deseo que en esta mañana nuestro modo de actuar en este día clarifique nuestros conceptos y nuestras ideologías. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Gracias por ser un hermeneuta del texto. Gracias por enseñarnos a interpretar el texto. Ayúdanos a que antes de ser profesionales con técnicas y métodos para entender el texto, seamos alumnos del gran maestro y que tu palabra siempre nos alimente.